Buenas noches, estimado economista Lenín Ballesteros. En esta ocasión hablaré sobre los bonos Brady. Los bonos Brady son instrumentos que utilizan los países emergentes para reestructurar sus deudas con bancos comerciales y extranjeros. Los gobiernos logran financiar su deuda en plazos más largos, por ejemplo, de 30 años. Los bonos nacieron por parte del plan Brady por Nicholas Brady en 1989. Su proyecto buscaba evitar un cese de pagos masivos a entidades financieras norteamericanas. La creación del bono Brady se dio en el contexto de la crisis de la deuda en Latinoamérica. Esta crisis fue ocasionada por la caída de las materias primas, ya que bajaron los ingresos de los países en desarrollo en cuanto a sus recursos naturales, debido a que estos dependían. Las características de los bonos Brady son que cuentan con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Uno de los requisitos para acceder a este bono Brady es seguir las pautas del consenso de Washington. Los bonos eran solo parte de un plan que exigía reformas económicas para acceder a un pago de la deuda externa en el futuro, es decir, se necesitaba una reforma macroeconómica de cada país para que esta pueda funcionar de manera correcta. Existen los tipos de bonos Brady, que son el bono a la par, el bono bajo la par, de dinero nuevo, el bono de interés reducido de carga frontal y los bonos C. El bono a la par se intercambian la deuda bancaria en su totalidad de su valor nominal por bonos de renta fija, estableciendo un tipo de interés por debajo del mercado. El bono bajo la par, en cambio, tiene un precio de emisión o cotización del papel y es menor a su valor nominal. Las garantías son las mismas que el costo del bono anterior, es decir, son menores al bono a la par. El bono de dinero nuevo son generalmente de renta variable a corto plazo y sin garantía. Los bonos de interés reducido, la deuda bancaria del país se cambia por bancos a mediano plazo, y los bonos C, que son sus intereses se calculan no solo sobre el principal del préstamo, sino respecto a una parte de los intereses generados en su periodo anterior. La historia de los bonos Brady comienza en 1980, cuando existió una presión económica sobre los países en desarrollo. Los países latinoamericanos, en su sobreacumulación de deuda externa, se volvió un problema delicado al hacerse evidente la incapacidad de pago de las economías endeudadas. La tasa de endeudamiento sobre el PIB en el caso de América Latina creció a un plazo de 7 años. En Costa Rica su deuda llegó a superar el PIB, lo que exigía a este país un pago anual de los intereses equivalente al 8% de su producción. La discusión del fondo es la incapacidad de crecimiento de las economías. Era evidente que el endeudamiento había dejado de ser una salida temporal para convertirse en una necesidad permanente. La deuda exterior nacional se puede distinguir al componente como acreedores públicos con acreedores privados. ¿Qué más? La crisis no tardó en sobrevenir, aunque las condiciones acordadas con los bancos acreedores aparentemente beneficiaban a los deudores. Las políticas de inversión y gasto de préstamos adquiridos no propiciaban la generación de recursos suficientes para prepagar estos compromisos. Hasta este punto se puede afirmar con seguridad que la solución al problema del incumplimiento debía orientarse o bien al fortalecimiento de las economías deudoras o bien a la disminución de los pagos acordados.
Las soluciones del problema eran mejorar las condiciones de la economía y la reducción de las tasas de interés. En el caso de Ecuador, los bonos Brady y Groban, que luego de 7 años de pagos parciales de deuda de intereses acumulados, en 1994 se logró cambiar los papeles de deuda anteriores por bonos Brady con mejores plazos y condiciones. Se disminuyó el valor nominal a 1.500 millones de dólares. Para los 1999 y 2000, cuando ocurrió la crisis financiera del feriado bancario, tuvo que ajustarse y en agosto del 2000 cambiar los bonos Brady por los nuevos bonos Global 2012 y 2030, dependiendo de sus vencimientos. En la operación se alargan nuevamente los plazos y las tasas de interés. En este caso su valor nominal redujo en 2.500 millones y desde el año 2018 a 2020 se retomó un cambio de metodología del cálculo. En el caso, debido a las presidencias de Rafael Correa, se implementó la deuda con bonos que alcanzó a 18.000 millones con 10 años de plazo a 11% de interés. Su última emisión fue de 1.000 millones de dólares a 10,7% de interés. Las tablas que se pueden mostrar ahí en este espacio son la deuda externa pública y privada y la deuda externa pública y privada en el año 2022. Se pueden mostrar el año 2022 y sus primeros periodos, que son enero, febrero, marzo y abril. En la primera tabla se puede ver que el saldo inicial es constante. La deuda total en porcentajes del PIB lleva un 40,7% del total de su PIB. El saldo inicial es de 11.099.400 dólares y el saldo final difiere, pero no sobrepasa los 11 millones. En la segunda tabla se pueden ver los valores de los bonos Brady y su tonalidad en la actualidad. Se puede afirmar que la deuda del Estado con el exterior mantiene un 40,7% del porcentaje de PIB. La deuda externa privada, su saldo inicial es de 0,8% al saldo inicial de la deuda pública. Para los primeros meses del año se puede mostrar que ambos valores llevan una tendencia constante, mientras que el saldo final de la deuda privada mantiene una tendencia variable. En cambio, en el segundo se puede ver que mantiene un total de 62 millones de dólares. Y la conclusión es que Ecuador siempre estará endeudado con países del exterior y se implementa una estrategia para mejorar los pagos que pueda acreditar a nuestro país. El porcentaje de la deuda del PIB llama la atención por su constancia. Es beneficioso por una parte y por otra nos lleva a entender que siempre será un círculo en el que el mayor dominante siempre serán los bancos extranjeros. Y eso es todo. Muchísimas gracias.